En tiempo de esperanza, el tema es cuando Jesús entra, la salvación se vuelve concreta. Cuando Jesús entra a la casa, la salvación se torna concreta. Lo vamos a estar enmarcando en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Y Alma le da lectura al Evangelio de Lucas. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ajá. Ese es el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 19, verso 1 al 10. Hermosa la lectura de hoy. Jesús lo encontramos entrando a Jericó y pasa por la calle donde vivía Zaqueo. Nadie esperaba, según la narración, que se detuviera allí. Así que Zaqueo, que dice el texto, era pequeño en estatura, pero grande en poder económico y rico, pero profundamente solo. La multitud lo despreciaba, no solo por ser cobrador de impuestos, sino por representar un sistema injusto que había herido a mucha gente. Así que Zaqueo sube a un árbol para ver a Jesús desde lejos, como quien no se atreve a esperar demasiado, ¿no? Pero Jesús se detiene, levanta la mirada y pronuncia su nombre. Y es interesante que pronuncie su nombre. Le dice: Zaqueo, date prisa, desciéndete. Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que Jesús está invitando a la casa de Zaqueo. Cuando Jesús entra en la casa, la salvación deja de ser una idea lejana y se torna un encuentro personal eh, entre Jesús y Zaqueo. La casa de Zaqueo no es un templo, ni un espacio sagrado, mucho menos. Es un hogar marcado por el dinero, por decisiones cuestionables, por relaciones rotas. Sin embargo, a pesar de esa descripción, Jesús entra sin condiciones previas. No exige confesiones públicas ni promesas anticipadas. La gracia llegó primero. Finalmente eso fue lo que pasó, que la gracia llegó primero. Y cuando la gracia entra, la vida comienza a reordenarse. Y eso es importante que yo te lo remarque en esta mañana. Cuando la gracia llega primero a nuestras casas, cuando la gracia entra, la vida comienza a reorientarse en su totalidad. Y eso fue lo que le sucedió a Zaqueo. Cuando Jesús entra a su casa, cuando Jesús se invita a su casa, en ese momento la gracia entra y toda su vida y toda la casa es reorientada en beneficio de la vida de Zaqueo. Así que Zaqueo no es obligado a cambiar, como estamos acostumbrados nosotros a exigirle a la gente. Decide hacerlo. Y así es que tiene que ser. El cambiar no es una obligación ni una imposición. El cambiar debe ser un deseo. Y Zaqueo decidió cambiar.
La salvación se vuelve concreta cuando afirma, he aquí el Señor, dice en el caso de Zaqueo, la salvación se tornó concreta cuando dice, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Así que Jesús no le dicta un plan, Jesús no le dicta lo que tiene que hacer, alcanza la economía de Zaqueo. Las relaciones y las decisiones cotidianas son transformadas cuando la gracia entra a la casa de Zaqueo. Así que en el Evangelio de Lucas, la salvación nunca es abstracta, se expresa en restauración, se expresa en esa restauración concreta, en dignidad de vuelta, en relaciones sanadas, en justicias practicadas. Al declarar a Zaqueo hijo de Abraham, Jesús le devuelve la identidad, la pertenencia al pueblo de Dios. La salvación es gracia que se integra en lo cotidiano. La salvación no es una prenda, la salvación no es algo para esconderlo. La salvación se tiene que integrar en la vida cotidiana, la tiene que transformar la vida y hacernos mejores seres humanos. Los cobradores de impuestos están vistos como traidores del pueblo, porque explotaban, obviamente, el Estado y el imperio explotaba. Eran considerados entonces traidores y explotadores, excluidos del honor social y religioso del entorno. Que Jesús entre a la casa de Zaqueo, rompe las fronteras. Oye, cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, rompe las fronteras del honor y la vergüenza. Además, la restitución voluntaria y generosa de Zaqueo supera las exigencias legales y confronta directamente la desigualdad económica. Aquí hay una justicia económica que surge por la gracia recibida en Zaqueo. Y es importante porque nosotros pensamos que la conversión o que la gracia tiene que ver con cosas espirituales solamente, con ser más santos, con alabar más y con aparentar ser lo que no somos. La gracia impacta, impregna la totalidad de la vida del ser humano. En este caso de Zaqueo, no solamente lo restituye como hijo de Abraham, lo devuelve a la comunidad, le da la salvación, le da la gracia. Y la gracia no solamente transformó su vida espiritual o social, también transformó su vida económica. Se hizo la justicia, porque si algo tiene la gracia de nuestro Dios, es que nos llama a la justicia. Una gracia sin justicia es una gracia barata. La gracia está envuelta en actos de justicia contundentes, actos que nos pueden doler, actos que nos pueden poner en situaciones difíciles en torno a la realidad que estamos viviendo, pero la gracia no la podemos desprender de actos de justicia. Y aquí Zaqueo hizo un acto de justicia. Según lo que hizo Zaqueo, superó las exigencias legales del momento y confrontó directamente la desigualdad económica. Fíjense que Zaqueo dijo, le daré la mitad de mis bienes a los pobres. Así que torna esa gracia en un acto de justicia con los más necesitados. Afectó la totalidad de su vida. Y eso sucede cuando Jesús entra a nuestras casas, cuando Jesús entra a nuestro ser, cuando nos hace partícipe de su gracia, nos transforma totalmente, nos hace seres humanos mejores, nos hace seres humanos dignos, nos hace seres humanos que amamos la verdad y la justicia, nos hace seres humanos llenos de la misericordia de Dios para con los demás y nos permite ser hombres y mujeres intachables ante la presencia poderosa de nuestro Dios, en términos de esa justicia que se espera que nosotros hagamos. Déjame compartirte 4 o 5 aplicaciones pastorales que creo que son importantes, que yo he sacado de esta reflexión que he hecho del texto bíblico de Zaqueo. Recuerda que estamos en la serie cuando Jesús entra en casa, cuando Jesús entra en casa. Y esta es la reflexión número 7, creo, sí, de 10 reflexiones que vamos a hacer. Entonces, lo primero que te quiero compartir, cuando Jesús entra y la salvación
se vuelve concreta en nuestra casa, cuando Jesús entra en nuestra casa y la salvación se torna concreta, lo primero es que la fe deja de ser discurso y se convierte en una decisión responsable. Ya no hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos bobería, sino que la fe deja de ser discurso y se convierte en una decisión responsable. Es lo primero. Lo segundo, la gracia no justifica la injusticia, la corrige. Y eso es un dato que yo quiero resaltar. Es un punto de la aplicación que es importante que yo lo diga con fuerza. La gracia no justifica la injusticia, sino que la corrige. Y nosotros somos locos con recibir la gracia de Dios. Queremos vivir bajo la gracia de Dios. Cantamos la gracia de Dios, pero no corregimos los actos de injusticia. Y si la gracia tiene alguna peculiaridad, si la gracia tiene algún poder, es precisamente eso, que convierte los actos de injusticia en actos de justicia y los corrige. Ese punto es importante y yo quiero que tú lo tengas muy claro en tu pensamiento. Lo tercero, la conversión toca la manera en que usamos el dinero y usamos el poder. Porque la salvación no es egoísta, no es individual, es personal, pero no individual. La salvación nos salvamos colectivamente como comunidad. Y la conversión toca la manera en que nosotros usamos lo que Dios nos ha dado por gracia. En el caso de Zaqueo, la mitad de los bienes va a los pobres. Y él dice que va a cuadruplicar si en algún caso ha defraudado o timado a otra persona. Entonces, esa conversión trastornó toda la vida de Zaqueo, tanto la física, la emocional, la espiritual, la sociológica de su casa, pero también la económica, y el poder lo transformó. El punto número 4 es que la salvación auténtica busca reparar el daño causado. No podemos decir que estamos llenos de gracia y no reparamos el daño causado. Y no reparamos la injusticia que hemos cometido. Y no reparamos el fraude que hemos cometido. Y no reparamos la difamación que hemos hecho de personas que están a nuestro alrededor. Porque la salvación auténtica busca reparar el daño causado. Lo vemos en Zaqueo. Y Zaqueo superó las exigencias legales cuando dice que dará la mitad de sus bienes. Zaqueo dice que recibió con gozo, y eso es un dato que tiene el texto, recibió con gozo la visita de Jesús, con pasión. Y tanto fue el gozo que afectó y que transformó el dinero y las posesiones de Zaqueo. No fue como el joven rico, que cuando le dijo, vende lo que tiene y dale a los pobres y regresa, en la parábola, no lo hizo. Pero en el caso de Zaqueo, fue una consecuencia. No es porque Zaqueo fue bueno, no porque Zaqueo fue generoso, sino porque Zaqueo recibió la visita de Jesús a su casa con tanto gozo, con tanta alegría, con tanta pasión, que esos elementos hicieron que Zaqueo cambiara su pensamiento y repartiera lo que tenía con los más necesitados. Y el último punto, el punto 5, un hogar salvado se convierte en un espacio de testimonio y de reconciliación. Importante, un hogar salvado se convierte en un espacio de testimonio y reconciliación. Y yo aquí en mi casa, a veces Alma y yo decimos que hay temas que no vamos a tocar, que hay conversaciones que no vamos a participar. ¿Por qué no? Porque no son testimonios de un hogar cristiano, de un hogar que se ha convertido. Nuestra casa tiene que ser un espacio de testimonio y tiene que ser un espacio de reconciliación. No vamos a participar de ninguna cosa que no sea edificar nuestras vidas y edificar las vidas de los que están a nuestro alrededor. Entonces aquí estos 5 puntos me parecen importantes en la experiencia de Zaqueo. La fe no deja de ser discurso y se convierte en decisión responsable. La gracia no justifica la injusticia. La conversión total toca la manera en que usamos nuestros recursos. La salvación auténtica busca reparar el daño y el hogar salvado se convierte en un espacio de testimonio, en un espacio de reconciliación y en un espacio de vida. Lo que no le corra a gente que no le canse, por favor. ¿Ok? Entonces, quiero concluir esta reflexión
diciendo que según que Jesús sigue pasando por nuestras calles y sigue llamándonos por nuestro nombre, como le pasó a Zaqueo. Zaqueo, bájate de ahí porque quiero entrar a tu casa. La salvación ha llegado a tu casa, dice el texto bíblico. Y cuando le abrimos la casa, la salvación no se queda en palabras bonitas, se vuelve concreta, se vuelve visible, transformadora. Donde Jesús entra, gente, la vida cambia de dirección. Donde Jesús entra, nace un gozo extraordinario y se refleja en la vida de las personas. Yo escribía la meditación de ayer domingo porque tenía un cuestionamiento de ser luz. Pues cuando uno ha abierto la casa a Jesús y Jesús ha entrado en nuestra casa y la gracia se ha manifestado, esa luz la tenemos que irradiar a todo nuestro derredor. Entonces la pregunta no es tanto que si la luz es real, la pregunta es si nosotros queremos ser esa luz para irradiar al mundo que está a nuestro alrededor. Entonces, recuerda que la salvación no se queda en palabras bonitas, se vuelve concreta, se vuelve visible, transformadora. Donde Jesús entra, la vida cambia y tiene una nueva dirección totalmente. Amén. Bueno, te dejo ahí la meditación para que tú la compartas, pero vamos a la oración final. Señor Jesús, entra en nuestras casas. Dilo conmigo la oración. Señor Jesús, entra a nuestras casas. Toca nuestras decisiones, nuestras maneras de vivir, de compartir lo que tenemos. Haz que tu salvación se vuelva justicia, reconciliación y vida nueva. Y oramos todos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos, amén. Mi gente, ahí está la meditación de esta mañana. Por favor, vamos a compartirla. Yo les comento y les confieso que yo he disfrutado muchísimo leer sobre estos temas de cuando Jesús entra en casa y tomar los ejemplos bíblicos que me da el texto y pienso que es un lindo regalo para ustedes para que de esa manera podamos ir internalizando en nuestras propias casas esa presencia, esa gracia de nuestro Dios. Sea que tengamos mucha familia, sea que seamos un solo matrimonio, seamos que vivimos solos, sea como sea. Deja que Jesús entre en tu casa y que la experiencia de Zaqueo sea la tuya. Como dice Zaqueo, recibió con gozo, como dice el texto, Zaqueo recibió con gozo a Jesús en su casa. Amén. Bueno, ahí las peticiones, la meditación, perdón. Pues vamos a las peticiones, dicho sea de paso. Alma, vamos a esas peticiones que tú tienes. Primero, darle gracias por todas las personas que oraron por nosotros para nuestro viaje de Mira, que regreso. se retrasó. Llegamos casi a las 2 de la mañana, pero estamos vivos, ¿eh? Estamos aquí. Oramos por Gloria Minerva Robles, dirección. Sí, Minerva, déjame decirte un comentario de Minerva, porque Minerva es de la Iglesia Congregacional en Tepic, en México, una hermana querida de muchos años. Y ella tiene una situación legal y estamos orando, Minerva. Dios te va a dar la victoria. Vamos a empezar que sí. A Wilda de Jesús, por salud. Familia Rodríguez de Río Grande, por la joven que murió en accidente. Por Víctor Martínez, Sandra Sheppel, Wilberto Cruz, Denis Vargas, por petición especial. Sí, Aguilda de Jesús es la esposa de nuestro compañero Ángel Mato. Hoy la iglesia de Humacao tiene una cadena de oración y nosotros nos vamos a unir a esa cadena de oración y te invito a que te unas también en esa cadena de oración para que oremos por nuestra hermana querida, nuestra amiga querida, Aguilda de Jesús, esposa del pastor Mato y el pastor mamá del pastor Emanuel Mato. Así que oramos para que Dios obre de forma especial. Así que todo el mundo a orar por Aguilda, como vamos a incluir en esa cadena a nuestra hermana allá en Peñuela, Rosana Díaz, para que Dios siga obrando, como vamos a poner a Nelson y a Ani de nuestra congregación de Jauca, que Nelson está un poquito delicado de salud, para que Dios siga obrando en la vida de él y que ellos vean la mano de Dios obrando de forma muy especial. Ya mi mami salió del hospital, ya volvió al hogar, así que usted siga orando por mami para que Dios la siga dando fortaleza, ¿verdad?
el tiempo que les reste de vida lo pueda pasar de la manera más cómoda posible. Así que oramos por ella para que se manifieste Dios en la vida de ella de forma particular. Oramos por nuestra yerna Janet Carrillo, que va a sufrir una cirugía pronto, para que Dios obre también en la vida de ella y la cirugía sea muy rápida y no tengamos ninguna consecuencia. Ayer hablé con el hermano Pomales, está muy bien, está en su casa, ya de alta, así que ha estado muy activo en haciendo los ejercicios que tiene que hacer después de la operación, así que se sentía muy bien, agradecía las oraciones, así que José, un abrazo para ti, qué bueno que ya estás en tu casa en plena recuperación, ¿ok? Entonces ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar. Dios de bondad, Dios de misericordia, delante de tu presencia estamos. Así como entraste en la casa de Zaqueo, entra en nuestras casas, llénalas de gozo, de alegría, y que experimentemos, Señor, siempre tu presencia en medio de nuestras vidas y transfórmalas. Aquí ponemos todas estas peticiones que hemos levantado en esta mañana, las colocamos sabiendo que tú has de ser generoso en medio de ellas. Gracias, buen Dios, y todos nosotros oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que, Wilberto, ya estamos en nuestra casa. Bueno, Alma, ¿qué nos queda? La bendición para los de aquí y para los de allá. Claro, vamos a ponernos con ánimo hoy y vamos a echarle la bendición. Levante ese rostro, vamos, levante el rostro. Gente de Dios, que la inmensa gracia del Dios del cielo, que entre en nuestros hogares, transforme nuestras vidas y nos llene de gozo y de alegría. Gente de Dios, reciban esta bendición que les arrojo en esta mañana. Se las arrojo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el cariño de Alma y en el mío, sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Y todos nosotros decimos amén, amén y amén. Mi gente, ¿qué me resta decirle? Recordarle mi libro, Un llamado a la esperanza. Adquiera su libro. Les dije que he recibido algunas notitas de la reacción del libro y me llena mucho de alegría que haya sido de bendición. Ya está el próximo, ya está ya esperamos que pronto esté listo. Vamos a ver cómo el editor lo mira, ¿no? A pasarlo bonito, mejor inicio de semana, pero obvio que les voy a recordar que usted ha prometido ser inmensamente feliz. Adiós, adiós, adiós.